Seguimos, esto es Camino al Sol. Darle los buenos días a los que están conectando con nosotros en esta segunda parte del programa, recordándoles nuestra página web caminoalsol.do. Ahí escuchas nuestro programa en vivo, también a través de estación 97.7 FM. Darle los buenos días, la bienvenida a María Eugenia Ríos Lamas, de Nueva Acrópolis, psicóloga, docente, directora de Nueva Acrópolis Dominicana. Buenos días, Maru, ¿cómo estás? Oh, Buenos vaya. días. Buen día, Estoy María Eugenia. comparte el currículum. Buenos Sí. días. Muy buenos días. Muy ¿Cómo buenos estás? días. ¿Cómo estás? Con gusto verlos, con mucho gusto verlos, de Nosotros veras. también. Igual, igual. Y hoy estaremos hablando de los estoicos, la Sí, sí, filosofía sí. estoica y su aporte a la política. Usted es político, siéntese, aprenda un poco antes de ir al hemiciclo, en vez de estar sacando bandidos de la cárcel. Siéntese, en vez de estar cogiendo sobornos ahí para aprobar o para no aprobar. Escuche Oh, oh, atentamente oh, a María oh. Eugenia. Es más, Camino al Sol debería regalarle a los políticos toda la serie completa de los talleres que desde Nueva Acrópolis se realizan en filosofía, así conectándola con la política. A ver si tenemos a unos Oh. políticos diferentes. ¿Qué tú Ay, crees, María? no. Yo sueño con eso, porque sería un aporte extraordinario, la verdad. Y tengo que empezar con lo que acaba de decir Reinaldo. Tengo que empezar con una frase de Platón. Todo político debe ser filósofo. La política es la ciencia y el arte de conducir, de elevar, de hacer crecer a un pueblo. Ese es el verdadero significado de la política. Entonces, la responsabilidad que tiene el político, el dirigente, el conductor de un pueblo, el gobernante de un pueblo, es para estas escuelas filosóficas, es sabiduría y justicia, dentro de las virtudes fundamentales. Luego viene, lógico, la prudencia y la fortaleza. 4 pilares fundamentales que deben nacer dentro del político, en su propia alma, en su mundo interior. Por eso, los estoicos es han sido semanas de estoicos, meses de estoicos, creo que ha sido año de estoicos, ¿verdad? Totalmente, Totalmente. totalmente. Para hablar de los estoicos y todavía sigue estando de moda, vamos a decir, actual. Los estoicos hemos tenido la semana pasada el Día Internacional de la Filosofía, Así el es. jueves Así es, pasado. sí. Así que en todas Nueva Acrópolis del mundo, en todas las ciudades que tenemos nuestra sede, hemos hablado de la filosofía estoica y la importancia de su aplicación en este momento, en el momento histórico que estamos viviendo, en este momento que ya le puedo decir diferente. No podemos hablar de cosas solo negativas. Es un momento diferente, un momento de cambio realmente. Y los gobernantes juegan un papel importantísimo en este rol, en este papel histórico. Y Entonces, hemos visto, y discúlpame que te interrumpa, María Eugenia, pero sí, en este sí. tiempo tan particular, tan especial, en esta experiencia que hemos tenido en este 2020, la actuación de los dirigentes, de las cabezas de cada uno de los países, esa forma de manejarse tan particular es lo que ha permitido ver las diferencias en cómo la pandemia ha sido manejada en diferentes países. Sí, Cómo la han interesante. manejado las mujeres que han estado gobernando los países, cómo la han estado manejando hombres y esos hombres con qué pensamientos. Y luego vemos los resultados. Bueno, eso es para hacer un análisis muy Sí, sí. profundo e interesante, porque así es. El estoicismo juega un papel muy importante también en la política de su época. Acuérdense que tenemos 6 siglos de influencia estoica en el mundo griego, tercer siglo antes de Cristo, un poquito de historia, y llega hasta el tercer siglo después de Cristo. O sea, son 6 siglos que los estoicos, tanto en Grecia y Roma, impactaron en el individuo
fundamentalmente, y desde luego en la sociedad y por tal la política. Los estoicos eran importantes consejeros, mentores de los reyes, de los grandes, vamos a decir, gobernantes de la época. Y vamos un poquito antecedentes. Si nos acordamos en la historia, en el siglo de Pericles, en Atenas, el consejero de Pericles nada menos que era Anaxágoras, un filósofo. Parménides, también en la época de Grecia, otro consejero, incluso puso leyes para la ciudad, para mejorar la convivencia entre los ciudadanos. O sea que estoy haciendo un recuento de hechos importantes. Bueno, Sócrates, el sabio Sócrates, que hablaba en la plaza pública a todos los ciudadanos, siempre daba enseñanzas de corte filosófico-político. Luego tenemos ya en el estoicismo, centrándonos un poco en el estoicismo, ideas como una comunidad interesante, unidad entre todos los pueblos, una vida en común, llevadera, austera, pero armónica, y una ley. Son tres principios fundamentales que influyen dentro de la política para crear una unificación. Incluso Roma, cuando pasamos de Grecia a Roma, el Imperio Romano toma esta ideología como la unidad del imperio. ¿Qué significa imperio? Imperare. Imperar es sobresalir, llevar algo en alto. No es aplastar a alguien, sino elevarlo, imperar, donde imperan el espíritu, los valores de gobierno sobre, bueno, sobre las cosas no básicas, sino elevar lo básico a un desarrollo, a un crecimiento, a una educación. Y son ideas aplicadas a la vida pública. Entonces, los estoicos, y vamos a hacer énfasis en uno que me encanta, y es Séneca. Me encanta porque desde que entré a Nueva Acrópolis, fue mi primer libro, y fue La brevedad de la vida. Ya claro, yo en esa época, que es época dinosaurica, pero sí, pero La brevedad de la vida para mí impactó tanto porque entendí el significado de la vida, no solamente como no, los acontecimientos y los acontecimientos que nosotros generamos y también un poco la manera estoica. Hay cosas que dependen de nosotros y podemos solucionarlos y hay cosas que no dependen de nosotros y para qué nos preocupamos. Así Bien. es. Bueno, las que dependen de nosotros, eso sí, en la vida, en los estoicos, decían, por ejemplo, Séneca, en la brevedad de la vida, el manejo del tiempo. Entonces, para un dirigente político, la planeación, las estrategias, no puede ser a veces que cambio de gobierno se cambian todos los proyectos. Proyectos que son buenos, que a poder considerar y a continuar, porque la importancia de la continuidad, la importancia de la perseverancia, hasta poder ver los resultados. Señores, más allá, no importa quién lo haga, lo que importa es por quién lo hacemos. Lo hacemos por un pueblo, lo hacemos por una nación. Entonces, ese es un sentido de unidad, un sentido unificado. El Imperio Romano tomó estas ideas y por eso hablaba de imperio. Pero Séneca, volviendo a Séneca, fue nada menos un personaje importante en la preparación de los príncipes, dice, en la preparación de los reyes. Podemos hablar de, él decía que cada rey, cada príncipe, cada emperador en estos momentos debería tener un espejo. Qué bueno. Un espejo. Un Bueno, pues espejo. vamos a hacer Un espejo. una colecta para comprarle a los diputados, senadores y demás espejos. Espejito, espejito. Y ponérselo ahí en su curul, ponérselo ahí en su Su curul. escritorio grandote, así de madera, bien fuerte, grandote. Me encanta eso que dice en su curul. Bueno, claro, incluso en la parte de sus libros tan interesantes, por ejemplo, que habla de la moral fundamental y las virtudes. Entonces, este espejo de honestidad, de piedad, de equidad, de dar el justo medio, de dar a cada quien lo que le corresponde,
es interesantísimo. Para el político también le ayuda a discernir, a tener inteligencia, a ver las cosas claras y sobre todo, como bien decimos, a gestionar las cosas de una manera como son, como debe ser, de una forma correcta. Séneca decía, el político, o en este caso el gobernante, porque no se hablaba del político, sino del gobernante, debe ser recto, correcto, recto, o si no, hay que enderezarlo. Sí, Hay que sí, enderezarlo. sí, porque se pone el ejemplo, pues el modelo. Es el modelo. Por ejemplo, personajes como Nerón, que claro, Séneca fue el tutor de Nerón, el mentor de Nerón. En los 5 primeros años dicen que Nerón gobernaba 13 años, 15, o sea, a la edad de 13 años, 14, 15 años, y Nerón sus 5 primeros años fueron excelentes de ¿Y gobierno. qué le Porque pasó a ese angelito? aquí vamos, aquí vamos. ¿Eh? Fue el demonio. Fue una transformación total, Total. porque eso fue Séneca, para el gran dolor de Séneca, porque Séneca hizo lo imposible para educar, formar a Nerón. Dice que los 5 primeros años, pero quien gobernaba era Séneca, quien daba las leyes era Séneca. Nerón era un adolescente, un adolescente. Pero luego la transformación negativa que tuvo Nerón y persiguió nada menos que a su tutor. Lo persiguió a Séneca, lo mandó bien sacar de circulación al pobre Séneca, y Séneca quería hacer un cambio porque no podía soportar el gobierno de Nerón y luego el gobierno de Calígula, que nuevamente Calígula llama a Séneca. O sea, a Séneca lo llamaban todos los gobernantes, por eso se llama el gran formador de príncipes. Pero después que lo llamaban, lo usaban, lo desechaban. Sí, porque la historia retrata a un Calígula que tampoco era un Sí, santo. terrible. Tampoco. Sí, pero María Eugenia, recibiendo ellos esa enseñanza filosófica de alguien como Séneca, ¿por qué esa transformación a seres humanos como tan viles? ¿Cómo, Claro, o sea, me causa ruido, como tú causa ruido, Sí, causa ruido, ¿verdad? Tú lo has dicho, porque en el mundo interior, decía Séneca, hay cosas que en el mundo interior no sabemos qué hay en cada ser. claro. Entonces él iba haciendo referencia al alma, al poder sacar lo mejor de él, a poder sacar lo mejor de Nerón, lo mejor de Calígula. Por ejemplo, Calígula toma ¿de qué? ¿De qué? De Séneca, la oratoria. O sea que cada quien iba tomando lo que necesitaba, pero el marco ético-moral era lo que faltaba. Porque la ambición, la corrupción, el deseo de dominar, y bueno, vemos lo contrario de un gran gobernante como Marco Aurelio, que creo que todos lo conocemos a través de la película, ¿se acuerdan? De esta película Gladiador, que vemos a un Marco Aurelio, un hombre sereno, tranquilo. Dicen que era un estoico también, la vida de un estoico, y practicaba como un estoico, porque el estoico no solamente es una filosofía de pensamiento, no, es una filosofía llevada a la práctica. Entonces Marco Aurelio, en campaña, siempre en guerra, en una cosa, siempre en situaciones para defender su reino y tratar nada menos que su pueblo resista ante los embates de la vida. Marco Aurelio pasa una pandemia tenaz, fuertísima para su pueblo, y Marco Aurelio vendió todas sus riquezas, todas sus propiedades, bien, para poder sacar adelante a su pueblo y mantenerlos, bueno, sin hambre, sobre todo sin hambre. Yeah. En ese caso, ¿qué hay en el foro interior de cada personaje? Hay cosas que se pueden cambiar, hay cosas que no se pueden cambiar. Hay cosas que salen en un momento determinado y hay otras que se pueden formar, modelar, no sé, pulir, porque la idea del estoicismo es poder sacar esas piedras preciosas, o sea, esas virtudes que nacen en el alma humana. Y sobre todo, el político, que debe ser un modelo
para conducir a su pueblo. En este caso, hay un modelo muy importante. Y tenemos una Ya, me pregunta. encantó, me encantó. Yo me Tenemos quedé. una pregunta para ti, María Eugenia, que te la vamos a Sí. compartir a propósito. Dice Marta que María Eugenia me llevó a recordar lo que muestran en Star Wars, la relación entre los Jedi, los filósofos con los Sí, gobernantes. En estas películas lo exponen muy bien de una forma representativa. Y sí, el cine toma mucho mucho, de la historia para muy. mostrar esas figuras. Y sobre todo el aporte de la filosofía a todos estos personajes. Claro que yo he visto presidentes políticos que tienen una cantidad de consejeros en todos los ambientes, en todos los campos. Me acuerdo una charla que di, ¿te acuerdas, Sobeida? Una charla que di en aquellos tiempos. Eran todos los consejeros. Bien. Pero lo más importante de un consejero es enseñarle a su político, a su presidente, a su gobernante, a pensar en su pueblo, a pensar en el pueblo, no en los beneficios que va a sacar de él. O sea, aquí hay un verdadero amor a su pueblo. O sea, eso ya cambia por completo el escenario. Sí, Entonces, sí. la relación que había en los Jedi, bien, había la relación discípulo-maestro. No importa, el maestro no figura, pero el discípulo, bien, confía, es un amigo, escucha, porque el maestro tiene la autoridad. Cuando el discípulo le viene a soberbia y quiere superar al maestro, claro que lo puede superar, pero cuidado, con mucha humildad, con mucha Claro que sí. prudencia, con mucha Isabel tiene como una sabiduría. pregunta, un comentario. Sí, Sí, de otra Camino al oyente, porque se han animado hoy contigo. María Consuelo, interesante. Ella pregunta, ¿existe algún político que se haya comportado según los valores estoicos en el mundo moderno? Si pudieras señalar alguno, si existe, si tú conoces algo. Es un tema. Bueno, hay personajes, ¿no? Hay dos personajes que sí están en la vida pública, ya no son gobernantes, están en la vida pública, sus pensamientos son diferentes, no propiamente estoicos, porque acuérdense que el estoicismo, aparte de austeridad, tiene otros principios fundamentales. Pero sí, algunos que tienen rasgos estoicos, ¿lo tengo que decir el nombre? Mira, María Consuelo, lo tenemos todavía y a veces sale en muchos, ¿cómo se dice? Podcasts, Ujú. que hablando y recomendaciones para los jóvenes, recomendaciones para el pueblo, recomendaciones para los gobernantes de ahora, pero fue un gobernante del ¿Sería Cono Sur. Mujica? ¿Es Mujica? Sí, bueno, sí, Mojica, claro, del Cono Sur, por supuesto, sí. Él tiene Tiene muchos rasgos rasgos estoicos. del estoicismo. Yo no puedo decir que sea un estoico nato, porque eso está en su fuero interior. Miren, en el caso de Marco Aurelio, guerreaba y se iba a su casa de campaña. ¿A qué? A escribir sus memorias. Y lo que tenemos ahora, que se puede usar perfectamente, recomendado para todo político, son las memorias, pero ellos para todos nosotros podemos recurrir a ellas. Podemos recurrir de Séneca, los libros, sobre la paciencia, sobre el control de la ira, Sobre el tiempo. sobre el tiempo, me encanta eso sobre el tiempo, también de Séneca, sobre la rectitud, son todos estos aportes que la filosofía ha dado. Claro, me encantaría que en Nueva Acrópolis alguna vez alguien se acerque. Se han acercado, pero solamente para clases de oratoria, para, Ah, sí, para quedar bien. sí, Muy Pero bonito. falta esa otra ¿Cuál es la partecita. otra parte? sí, María algunos, Eugenia, si una persona que te escucha, porque esto que hablamos de la política, ya habla de una persona que se interesa en este bien común en su vida adulta, pero como una persona que nos está escuchando, que ahora mismo está en casa criando al posible presidente, la próxima presidente en 20 años,
¿cómo yo puedo inculcarle? ¿O qué ABC de los estoicos yo puedo asumir para pasarle a esta generación, para que de esta generación tengamos mucho de dónde escoger un presidente? Muy bien. Recomendación. Hay que ser modelo, ¿verdad? Primero, modelo. Sí. Recomendación, educación en valores. Educación en valores, pero también la educación no debe ser teórica, sino práctica. O sea, en modelo. Luego, para un joven, esta educación habría que revolucionar por completo, extraer de él, de ese joven, de ese niño, esa niña que en el futuro va a ser un presidente de una nación, extraer lo mejor de sí. Es erradicar de él todo lo que está simplemente, le llama la distracción del mundo exterior. ¿Por qué no se dedica a ser más humano? ¿Por qué no formamos a humanos? Siempre estamos formando en habilidades para gerenciar, para dirigir, Para coach competir. para esto, Lo para técnico, competir. la parte Aparte, técnica. para lograr el éxito. Pero Sí. momento, ¿por qué no nos dedicamos a inculcar a lo humano? ¿Por qué no A formar llegamos a una mejor persona. a una mejor persona, a una persona que brille con luz propia, a una persona de oro, como decía, a una persona de oro, porque va a ser el futuro presidente, o quién sabe, va a ser el futuro presidente de una gran empresa. Son hombres, mujeres de oro, que se tienen que formar desde pequeños con una dedicación extraordinaria. Y para esto, los filósofos eran mentores, tutores, maestros en este arte Y de lo que tú estás educar. diciendo, eso no se forma en la universidad. Eso es en No, casa. no Con Eso el es no en es. ejemplo, casa, con modelado, el como dice ejemplo. María María Eugenia. Eugenia, estos son temas que nos apasionan a todos y nos dejan siempre con hambre de más. Y sabemos que desde Nueva Acrópolis, todos esos temas, todas las semanas, tienes encuentros en los que se van compartiendo. ¿Qué hay en Sí. Nueva Acrópolis para esta semana? Bueno, tenemos el círculo de lectura los jueves, el último jueves de cada mes, el círculo de lectura a las 7 de la noche. Pero quiero despedirme con una frase de Marco Aurelio. Ya sé, Cintia, que tus frases son hermosas y todos los escuchamos, No, pero muy bien recibida. es apropiado el de Marco Aurelio. Decía, Dios mío, dame el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar, la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar y la sabiduría para poder diferenciar entre una y otra. Sabias palabras. Así es. Sí. María Eugenia Ríos Lamas de Nueva Acrópolis, muchísimas gracias. Un Un gran abrazote. abrazo, María Que Eugenia. tengas un Un muy Gracias, fuerte buen María día. abrazo. Eugenia. Gracias a ustedes.